en el libro de Isaías. Isaías 9, y vamos a dar lectura los versículos 5, 6 y 7. Isaías 9, versículos de 5 al 7. Página 716 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Le dejo este lugar a Hugo, quien ha de tener la meditación esta noche. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Los invito a continuar con las lecturas para complementar lo que hemos leído, lo que ha leído nuestro hermano en el libro de Habacuc. Es un libro difícil de encontrar en la Biblia. En la página 934 es llamado uno de los profetas menores, no porque sea menos importante, sino porque su escrito es más breve. Habacuc. Y este libro de Habacuc, podemos decir varias cosas de él, pero más que nada ver de qué manera está escrita la Biblia. La Biblia tiene una característica, por eso lo hace un libro único, que a pesar de los siglos que pasan, se sigue leyendo siempre, y siempre es, por ejemplo, el libro más vendido de todos, el libro más leído de todos. ¿Y cómo describir la manera en que está escrita la Biblia? Imagínense esto. Ustedes vieron esas filminas que están hechas de un plástico transparente como si fuera el material de la radiografía, el acetato. Supónganse que ustedes tienen en una filmina dibujado un paisaje muy específico, pongámosle montañas y lagos, ¿no es cierto? Y esa filmina, nosotros viajamos a un lugar donde hay montañas y lagos y miramos esa filmina transparente, la ponemos en un determinado lugar y nos encontramos que ese dibujo que tiene la filmina coincide exactamente con el paisaje que estamos viendo. Tenemos que encontrar el lugar, ¿no es cierto? Nos ponemos ahí y ponemos la filmina transparente y todo el dibujo que tiene la filmina coincide exacto con lo que vemos, con la realidad. Entonces teníamos algo acá hoy que lo trasladamos a un lugar y se hace real y nos demuestra la realidad. Y pasa el tiempo y las generaciones venideras, nuestros nietos o no, bisnietos, toman esa filmina y van al mismo lugar y sigue siendo coincidente. Pasan las generaciones y sigue viéndose de la misma manera. Es una oscura comparación, es una pobre comparación, pero así es la Biblia. La Biblia nos describe, hace los relatos de tal manera que aunque pasen las generaciones,
nosotros siempre vamos a tener una versión actual de esta palabra que se puede aplicar al tiempo en que vivimos. Solamente Dios podía hacer eso, porque realmente si una persona, por más que se pongan de acuerdo todos los escritores de la Biblia y lo intenten hacer, no les iba a salir si Dios no los inspiraba para escribir. Entonces, ¿cuál es la característica de la Biblia? La Biblia es un libro que, aunque pase el tiempo, siempre es actual y siempre podemos ponerla como una filmina en nuestro tiempo y va a coincidir, parece como si fuera un diario que nos muestra las noticias actuales. Tiene esa maravillosa característica. Esto también, además de ser debido a la inspiración divina, también obedece a otro motivo. Y el motivo es que aunque pase el tiempo y las cosas cambien y la tecnología avance y lo que querramos decir al respecto y la filosofía, el ser humano interiormente siempre es igual. Dice la Biblia que el ser humano se parece como se parece un agua a la otra. O sea, el alma nuestra y nuestro espíritu, por más que lo de afuera cambie, siempre es igual y las generaciones anteriores fueron iguales. El ser humano siempre es así. Tiene una manera determinada de comportarse. Y por eso es que estas palabras se pueden ver como si fueran recién escritas, aunque a pesar de que el libro de Habacuc fue escrito 2600 años atrás. 2600 años atrás. Y vamos a verlo de esta manera, a este libro. Un libro que nos cuenta una historia pasada, pero lo hace de tal manera que nos tiene algo para decirnos a nosotros hoy, aquí y ahora. Hay relatos en la Biblia de guerras, de invasiones, de muchas cosas, muchas historias relatadas. Pero como digo, están relatadas para que nosotros saquemos nuestra enseñanza. Y en eso se ponen actuales y me enseñan a mí. Por empezar, hablemos del nombre Habacuc. Habacuc significa abrazo. Y podríamos decir, significa un abrazo repetido, porque tiene como una repetición dentro del nombre. Así que ya de por sí el nombre de este personaje, que es un personaje real, un hombre que existió en el año 610 a.C. Era un creyente judío que creía en Dios, y su nombre significa el abrazo, pero no el abrazo amistoso, sino el abrazo que consuela y que se repite una y otra vez. Así da a entender su nombre. Así que ya nos presenta el nombre mismo del escritor, de qué trata este libro y cuál es el carácter de este libro. Es el abrazo del consuelo que tiene Dios para aquellos que sufren. El abrazo que se repite una y otra vez de parte de Dios para aquellos que están padeciendo alguna necesidad, algún dolor, o que como este hombre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? No lo puedo entender. Y comienza el libro diciendo en el capítulo 1, verso 1, la carga que vio Habacuc profeta. Fíjense esto. ¿Qué es una carga? Todos sabemos lo que es una carga, ¿no? Es un peso que en este caso se lleva sobre sí, ¿no es cierto? Y podemos decir, ya al mismo comienzo del libro, que la palabra que utiliza este hombre para escribirlo incluye la solución a sus problemas, porque ha dicho el Señor en Mateo capítulo 11, verso 28, ¿qué dijo el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que este hombre esté cargado implica para él que ya Dios tiene la solución preparada para su problema, cual sea la carga que él va a presentar delante de Dios a continuación. Y también, querido, que estás aquí, los que estamos aquí en esta tarde, debemos decir que cual sea el problema que te carga, cual sea la carga que estás llevando,
En esa misma carga que estás llevando y que quizás sentís que te aplasta, está la solución, porque las palabras de Jesús incluyen a todos, porque dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Podríamos terminar aquí, porque ya el Señor, en el mismo comienzo del problema, ofrece la solución, como hace Dios siempre. Dios no se queda sin argumentos. Su brazo no se ha cortado para salvar. El Señor llama a los que están cargados para deshacerse o aliviarse de la carga que tienen, diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero preguntémonos, ¿qué era lo que cargaba tanto a este hombre que escribe un libro, un pasaje, un libro, y dice carga de Habacuc? Lo que vio Habacuc, profeta, la carga que vio, el problema, la preocupación que tenía. Y es una carga que se la va y se la presenta a Dios. Aquí la tengo. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Tiene un problema, su carga es un problema con lo que ve a su alrededor, y tiene una pregunta, dice: ¿cómo es esto que Dios parece que no estuviera interesado en solucionar el problema? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces. Dar voces significa gritar, eso es dar voces. Gritaré a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cómo sería la violencia? Imaginémonos. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco? O sea, luto. Saco quiere decir luto. Es una bolsa áspera que se ponían los antiguos para demostrar el luto. Y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Ahora fíjense, como dije, la Biblia es actual, porque cualquiera podía decir lo mismo hoy, aquí y ahora, y estaría diciendo algo que está pasando en este momento. Nos rodea la injusticia, hay pleitos, hay contiendas, hay guerra, como decía el Señor, hay guerra, rumores de guerra, hay hambre, hay pestilencia. ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Y muchos se preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Cómo es que Dios no hace nada al respecto? ¿Cómo es que Dios no actúa? ¿Por qué no hace algo si Dios puede hacer? ¿Por qué, como dice aquí, me haces ver estas cosas? ¿Y por qué no me escuchas, Señor? Y esto se termina. Entonces, esta oración es respondida por Dios. Y en el verso 5 Dios le contesta: mirad en la gente y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis, no la creeréis. Porque aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza, etc. Sigue describiendo que ese pueblo que él ve y es cargado por ver lo que lo rodea en la gente, va a venir otro pueblo, un gran ejército, y lo va a arrasar completamente y lo va a llevar cautivo. Estos son hechos históricos, estas cosas pasaron. Era el pueblo de Judá que es atacado por el imperio babilónico al mando de Nabucodonosor, y en el año 596, unos 14 años después de escrito este libro, Nabucodonosor atacó el reino de Judá, se llevó cautivo a Babilonia, estuvo 70 años arrasada la tierra, destruyó el templo, hizo un desastre. Eso sucedió históricamente. Pero como digo, no nos vamos a quedar con la historia. Nos vamos a quedar con lo que este libro nos quiere decir a nosotros hoy y aquí y ahora. Entonces este hombre está quejoso delante del Señor. ¿Qué pasa acá? Que esto no se resuelve nunca. Hay corrupción, porque dice, el juicio sale torcido.
El juicio sale torcido, quiere decir que el inocente se toma como culpable y el culpable se lo considera inocente. ¿Y no pasa acaso eso a nuestro alrededor? ¿No sucede injusticia? ¿No pasa en mi vida cotidiana que hay cosas que están mal y yo digo, ¿cómo puede ser que esto siga así? En todo sentido, en las cosas más pequeñas y en las más grandes. Gente que está enferma y necesita que lo atiendan, dice, venga dentro de 5 meses. Una persona que está enferma, que no hay sentimiento, no hay corazón en eso. No hay. Y uno dice, Señor, ¿cómo puede ser? O un país rico como el que vivimos, no me voy a poner a hablar de política, entiéndanme, pero es injusticia que uno no puede dejar de ver. Un país rico y con gente con hambre. Y así podemos ver el mundo, guerra, injusticia. ¿Hasta cuándo, Señor, van a pasar estas cosas? Entonces Dios le dice, ahora vas a ver. Dice, aun cuando te cuenten lo que va a pasar, no lo vas a creer. De malo te va a hacer. Va a venir un imperio que es peor que esta gente que está. Y va a arrasar con todo. Y entonces, imagínense, está esperando una respuesta de parte de Dios y Dios le responde, bien, excelente, Dios me responde. ¿Qué le dice Dios? Esto se va a poner mucho peor. Tan peor se va a poner que si te cuento lo que va a pasar no lo vas a creer. Y entonces este hombre, ¿cómo, Señor? Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Sabe eso, sabe que Dios no lo va a destruir completamente. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores? O sea, ahora es el ejército que los va a atacar. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y hace que sean los hombres como los peces de la mar, como los reptiles que no tienen señor? O sea, vamos a ponerlo a términos actuales, no le gustó nada la respuesta que Dios le dio a este profeta. Mira que en su pueblo, que deberían ser todos justos y santos, hay una tremenda injusticia y resulta que la respuesta de Dios para eso es que venga un ejército de gente que es horrible y haga un estrago. Y dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? Entonces en el capítulo 2, este hombre toma una decisión interior. Y gracias a Dios le escribe, así podemos enterarnos. Sobre mi guarda estaré. ¿Qué quiere decir guarda? El lugar donde uno se para vigilar. Eso es la guarda. O la guardia también le decimos nosotros. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré, es decir, estaré atento para ver, fíjese esto, porque ahora pareciera que se va a ir a un lugar y se va a poner a vigilar. Pero mire lo que hace. Atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Es decir, que la respuesta no iba a estar en lo de afuera, sino en aquello que Dios le iba a hablar a su propio corazón. Dios le iba a responder interiormente, porque este es un hombre de fe, y sus preguntas no son por rebelión, sino porque no sabe cómo entender esta situación. Así que Dios le va a hablar al corazón, ver qué responderá en mí. Y dice el verso 2, y Jehová me respondió, le habló en su interior. ¿Y qué le dijo? Miren esto, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Miren esto, es muy curioso lo que sucede en este libro. Es la única vez que pasa en la Biblia esto, aunque Dios le dijo a Isaías que hiciera lo mismo, pero en otro contexto, en otra situación. Escríbela en tablas. Tablas, son pedazos de madera. Tabla. Escribe la visión y declárala. Declararla significa no solamente darla a conocer, sino dejarla tallada. Es una palabra que tiene ese doble significado en hebreo. Es como si agarrara una gubia y la talla en madera a la visión que Dios le va a dar
para que corra el que leyere en ella. Es decir, en otras palabras, como si le dijera, bueno, toma una madera y hacete un cartel con lo que yo te voy a decir. Y también podemos pensar en esto, que el cartel de madera, 2610 años después, como entendemos que está escrito este libro, ha desaparecido por completo, ¿no es cierto? Sin embargo, como dijo el Señor, la palabra de Dios permanece para siempre, porque aquí está escrito lo que Dios dijo. Y es muy bueno eso, y esto también debemos dar gracias a Dios, porque aquel mensaje que recibió Habacuc es un mensaje para mí, hoy y aquí y ahora, a pesar de que la madera haya desaparecido en la tierra en la que fue escrito ese cartel. Pero es curioso, un cartel como para que todo aquel que pase lo lea y corra, se apresure a cumplir con lo que dice esa visión. Y miren lo que dice, verso 3. Aunque, Dios aclara, aunque la visión tardará aún por tiempo, no va a venir enseguida lo que yo te digo que va a pasar. Más al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Y podemos decir también, como enseñanza, que así son todas las palabras de Dios. Si Dios te ha prometido algo, si Dios promete algo en su palabra, aunque tarde, espéralo, porque vendrá a su debido tiempo. Porque dice, vendrá y no tardará. Parece a nosotros que tarda, pero va a venir el momento que Dios... Así que si hay algo que Dios te ha prometido, si hay algo que estás esperando en el Señor, debes saber que va a llegar en el momento. Ni antes ni después. No tardará. Va a llegar en el momento justo. Y también digamos esto, porque las promesas de la palabra de Dios no son solo de bendición. Hay promesas que son de las otras, que Dios hace. Como cuando dice, toda alma que pecare morirá. Y la gente dice, bueno, yo peco y todavía no me morí, así que no hay problema. Espéralo, porque vendrá y no tardará. Tarde o temprano la justicia de Dios va a llegar a cada uno de los que vivimos en este mundo. Entonces, ya sea para bien o ya sea para mal, eso es una elección propia. La visión, lo que Dios promete, la palabra de Dios, es imposible que no se cumpla, porque la dio Dios. ¿Y qué dice la visión? Que Dios le dijo que la ponga en un cartel para que todos la vean y la cumplan al verla. Miren qué característica tiene esto. Verso 4. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Esta visión, como le llama aquí la palabra de Dios, estas palabras de Dios, inmediatamente al leerlas nos abren dos caminos, ¿no? Aquel que se enorgullece porque tiene el alma torcida, como dice, su alma no es derecha en él, y aquel justo que vive en su fe, que vive creyendo. Y vivirá no solamente significa cada paso de mi vida, sino que Dios tiene una vida preparada para él. Así que la visión inmediatamente abre dos alternativas. El que se enorgullece porque está torcido por dentro, y el justo, porque la palabra justo significa recto, no torcido, el justo que vive en su fe. Y el justo que vive en su fe, debemos decir que no importa las circunstancias que lo rodeen, importan porque a todos nos afectan las circunstancias, pero él se sobrepone a las circunstancias. Navega sobre ella, vuela sobre ella y mira por la fe el final, lo que Dios ha prometido. Por eso dice, corre, avanza, corre, que corra el que la lea, el que leyere en ella. Entonces aquí se nos presentan dos caminos. Aquel que se enorgullece, que es soberbio, porque tiene el alma torcida, el alma chueca, como se dice acá, y aquel que es justo, que ha creído en Dios, que ha creído en la palabra de Dios, que ha aceptado la misericordia de Dios para su vida, y a pesar de las circunstancias malas y que cada vez se ponen peores, sigue viviendo en su fe y llega al final del camino, como hacen los creyentes, como hacemos los creyentes,
que hemos recibido la palabra de Dios. La hemos creído, la hemos recibido en nuestro corazón y vivimos por la fe. El justo, que no es justo porque es más bueno que el otro, sino porque Dios lo justificó, lo declaró justo. El justo vive en su fe. Ese es el cartel de Habacuc. Luego he citado 3 veces en el Nuevo Testamento estas palabras de Habacuc. El justo en su fe vivirá. Este texto, hermanos, tiene tanto poder, encierra tanto poder, que un hombre llamado Martín Lutero, hace varios siglos, era un sacerdote católico que se daba cuenta que no podía con sus pecados. Quería ser santo y no podía. Y se autoflagelaba, se castigaba a sí mismo y no podía. Hasta que leyó este texto que dice, según sus palabras, era como que se iluminaba. Y le iluminó el corazón y dijo, yo no puedo ser justo, no puedo ser santo por mi propia fuerza, sino que Dios me tiene que dar eso. Y encontró que la Biblia dice que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Y eso produjo un movimiento tan grande que fue llamado la Reforma, que cambió la historia de Europa para siempre. La Reforma protestante. Con este texto la produjo. Y ha producido el cambio de innumerables vidas a lo largo de la historia. Este cartel que Dios le dijo a Habacuc que escribiera. El justo vivirá por la fe, o el justo en su fe vivirá. Entonces luego, Dios le dice cómo es el otro, el que se enorgullece, el que se llena de soberbia. Dice que es borracho, dice en el verso 5, también por cuanto peca por el vino es un hombre soberbio, y no permanecerá. Puede atacar, puede venir a querer hacer todo el daño que quiera, pero Dios ya lo tiene medido y su destrucción es inevitable. Dice el verso 6, no han de levantar todos estos sobre él parábola y salgamos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Luego el verso 9, ay del que codicia maligna codicia para su casa, por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal. Verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Verso 15, ay, fíjese esto, ay del que da de beber a sus compañeros, que les acercas tu hiel y embriagas para mirar sus desnudeces. Fíjense, un hombre codicioso, un hombre avaro, un hombre sinvergüenza, porque dice que eran malas ganancias de codicia maligna. Destruyó el templo de Dios, o sea que está en contra de la fe y aparte es un degenerado. Emborracha, dice, para ver su desnudez. Y luego, al final de todo, dice, ay del que dice al palo, es decir, al pedazo de madera, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Idólatra. Un desastre. Esa es la descripción de aquel que se enorgullece, como si hubiese algo de qué enorgullecerse en estas acciones, porque su alma está torcida. ¿Qué es lo que necesita este hombre? Arrepentimiento, reconocimiento de su maldad, reconocimiento de lo que es. Y por otro lado dice, en cambio el justo, que ha entendido eso, vive por la fe. Entonces en el capítulo 3, ya para terminar, hermanos, Habacuc hace una oración. Dice, oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot. Sigionot es una especie de melodía. Oh Jehová, fíjese lo que le pasa, uno lo entiende tanto a este hombre cuando lee el libro y las cosas que se venían y la palabra que Dios le dio. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Me dio miedo escuchar esto. Encima dice que Dios se la respondió adentro. A ver qué responde en mí, dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y Dios le había dicho, una obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. 1:5. Bueno, Señor, dice este hombre, que sea así como tú dices que va a ser. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate, Señor, de la misericordia. Y aquí en el verso 3, hermano, que parece un verso al pasar,
yo creo que se encuentra la llave de todo lo que este hombre experimenta y de todo lo que resuelve los problemas y la carga que él tiene encima. Porque en el verso 3 dice esta frase: Dios vendrá. Dios vendrá. Y eso lo resuelve todo. Dios vendrá de Temán. Temán es el sur. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice Dios vendrá de Temán? Está traducido literalmente, trasladado literalmente de cómo dice en el idioma original. Es el sur. ¿Por qué dice el sur? Porque Dios, la primera vez que aparece en gloria sobre esta tierra, es en el monte Sinaí dando su ley. Y nosotros podemos pensar, por eso dice que nuestro hermano leyera Isaías 9:6, porque ante la misma situación, similar situación, el profeta Isaías, Dios le responde: van a ser un niño nos es dado, un niño que va a vencer todas estas cosas que estás viendo vos, Isaías, porque Isaías le pasaba parecido como a Habacuc. Le hace ver que un niño iba a nacer, lo cual sabemos sucedió en aquella primera Navidad cuando el Hijo de Dios vino a este mundo. Pero aquí Dios lo lleva a otro momento, no a la primera venida de Cristo, como un siervo humilde, humillado, que fue crucificado para salvarnos y resucitó al tercer día, sino a lo que aún no ha sucedido cuando el Señor venga en gloria, ya no humillado, sino en gloria, y ponga en orden todas las cosas, y castigue a los pecadores, y la tierra se ponga de rodillas delante de él, y toda alma confiese que Jesucristo es el Señor. Dios vendrá. Entonces, hermano, ¿cuánto más este libro se nos hace actual a nosotros? Porque todavía nosotros estamos esperando que Dios venga, que Dios se haga presente en este mundo y resuelva todas estas cosas que junto con aquel hombre de hace 2600 años nos preguntamos: ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ver todo lo que nos rodea? ¿Hasta cuándo los creyentes vamos a sufrir esta carga? Dios dice: Dios vendrá. Y primero le dijo: no tardará, va a venir justo en el momento. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Parán significa gloria. Dios vendrá del sur, haciendo referencia al juicio, no al Hijo de Dios humillado de la primera vez, sino a la segunda venida de Cristo. Dios vendrá del sur y el santo vendrá del monte de gloria. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esto habla en tiempo pasado, pero es el futuro, cuando Dios vendrá. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y así estaba escondida su fortaleza. Entonces entendemos que cuando Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, no está diciendo que venga pues Nabucodonosor. Está diciendo que venga Dios de una vez y resuelva todo esto que yo veo que está mal y que está cada vez peor. Y Dios le dice: Dios vendrá. Dios, hermano, Dios vendrá. Dios vendrá. Y las cosas malas, las tinieblas, todo lo que tenemos que vivir ahora, cuando Dios venga, se va a hacer a un costado. Y Dios se va a hacer justicia. Y el Señor reinará sobre esta tierra. Y entonces, para finalizar, dice el versículo 16, siguiendo esta oración, ya terminamos con esto: oí y tembló mi vientre. A la voz, esa voz que escuchó, se batieron mis labios, le empezó a temblar la boca. Pudrición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Y ahora fíjense esto, esta es la postura del justo que espera la venida del Señor y vive por la fe. Si bien, aunque pase todas estas cosas, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas, ahí refiere a lo histórico. Y se pone así, miren cómo vive el justo: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto. Mentirá a la hora de la oliva, quiere decir, parece que fuera a tener algo y no tiene nada, por eso dice mentirá. Y los labrados
o los campos amarillos, la siembra, no darán mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Todo esto es lo que se ve, esta destrucción horrible, esta pobreza, esto que arruina y amarga. No obstante eso, dice este hombre, el justo que vive por la fe, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y aunque yo esté acá, en este mundo de desgracia y de miseria, con todo, Él pondrá mis pies como de cierva. ¿Sabe cómo son los pies de la cierva? Son unas patitas chiquititas así, como un vaso, una pezuña, pero que hace que puedan subir a cualquier montaña. Es asombroso lo que pueden hacer. La cierva y las cabras, subiendo las montañas, que uno no la puede subir, pero ellas, aunque sea una montaña empinada, son capaces de trepar. Es rarísimo lo que pasa con eso. Dice que Dios le va a poner esos pies, que a pesar de estar acá abajo, va a poder subir a las alturas. Él pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Hermano, esta visión de Habacuc hoy está tan vigente como el día que fue escrita. Y nos propone a nuestros ojos para que corramos, mirándola, la soberbia y el alma torcida por un lado, y el justo que vive por la fe por el otro. La soberbia y el alma torcida van a ser destruidas, porque hijo nos es dado. Y esta batalla, dice Isaías, no va a ser con revolcamiento de sangre, como son todas las batallas. Esto va a ser fuego del infierno, para aquel que es soberbio y su alma está torcida. Fuego del infierno, porque un hijo nos es dado y tiene todo sobre sus hombros. Él llevó mis cargas y dice, venid a mí los que estáis cargados. Pero ahora se aparece, Dios vendrá del monte de la gloria, del monte de Parán, y va a encontrar a los soberbios y lo va a destruir, y va a encontrar al justo, viviendo con la fe, rodeado de miseria, sí, pero esperando al Señor, y parado sobre la altura que Dios le da. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te vas a poner? ¿De qué lado te va a encontrar el Señor si viene hoy? ¿De qué lado me encuentra a mí? ¿Del lado que tiene el alma chueca y es pura soberbia y rechaza la misericordia de Dios? ¿O de aquel que se humilla y reconoce, Señor, soy pecador y veo todo esto y no quiero perderme, no quiero que me mandes cuando venga a lo que me merezco, quiero que me salve, quiero que me justifique, quiero que me haga justo? ¿De qué lado te va a encontrar el Señor cuando venga? Y a los que somos creyentes, que ya sabemos de qué lado nos va a encontrar, ¿cómo nos va a encontrar? ¿De qué manera me encontraría a mí el Señor hoy si viniera? Lo tengo que pensar. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así que es así como le mandó el Señor. Hermano, miren lo que es este libro de Habacuc, tan cortito, 3 capítulos, tan antiguo, 2600 años. Pero miren qué actual es, que todavía no ha sucedido lo que dijo Dios a Habacuc que iba a pasar. Dios vendrá. Habacuc vivió por la fe porque veía y esperaba la venida de Cristo. Miren, 2600 años hace, y esperaba la venida de Cristo, y miraba hacia ese momento. Hermanos, Dios vendrá de Temán, y el santo del monte de Parán. Dios vendrá a juzgar a este mundo, y vendrá del monte de gloria, y encontrará a uno, o a 2, o a 1000, o a 10.000, o a lo que sea, en esta postura de Habacuc. Aunque pase lo que pase, con todo yo me alegraré en el Señor, el cual me pondrá unos pies especiales que me puede llevar a la altura para no caer y no deprimir. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos.